buenas noches, amados hermanos. Este día miércoles estamos agradecidos y estamos contentos con nuestro Señor, que una vez más nos concede el privilegio de poder estar acá, reunidos de esta forma virtual, pero llenos de ese amor de Dios, que estamos dispuestos a poder decirle esta noche que Él es bueno con nosotros. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes que está sintonizándonos, que ha tomado a bien poder estar reunidos a través de este medio. Queremos comentarle que hoy vamos a tener un miércoles especial. Vamos a comenzar el estudio del libro de Sofonías. Lo invitamos a que no se pierdan ni una parte de este estudio. Dios va a hablar a nuestras vidas. Y como Dios es bueno con nosotros, queremos nosotros también expresarle esa bondad a través de este canto. ¿Qué tal si usted y yo venimos y le decimos: Señor, te damos gracias? Lo invito a que pueda orar conmigo y vamos a iniciar este momento, este tiempo, con una alabanza que habla de la grandeza de nuestro Señor. Vamos a orar entonces. Oremos. Señor, gracias te damos esta noche. Tu misericordia y tu fidelidad están con nosotros, Señor. Lo podemos sentir. Tú estás en medio de nosotros. Gracias por cuidarnos, por amarnos, Señor. Hoy esta noche venimos delante de ti a exponernos y a que tú seas glorificado en esta reunión, Señor. Recibe alabanza, recibe gloria, seas exaltado, mi Cristo Jesús. Amén.
Bueno, se nos llegó la hora de poder comenzar este estudio. Me encuentro con el pastor Jaime, que va a estar encargado de poder llevar a cabo este estudio. Quisiera hacerle unas preguntas. Hermano Jaime, cuéntenos, ¿por qué de este libro? ¿Por qué decidimos estudiar este libro? Bueno, acuérdate que hemos estado estudiando una serie ya desde hace un par de años, ¿verdad? En la iglesia, los días miércoles, una serie de los profetas menores. Son 12 libros que casi ni los leemos muchas veces en las iglesias y menos los estudiamos, ¿verdad? Y a veces hemos llegado a pensar que son libros que no tienen que ver con la vida de la iglesia, que son libros escritos para otros tiempos quizás. Pero a través de cada estudio que hemos venido haciendo hemos ido descubriendo la importancia de estos libros para la vida de la iglesia en medio de la sociedad en la que estamos, ¿verdad? Así que por eso hoy nos toca Sofonías, y en este tiempo de pandemia que estamos pasando, realmente creo que va a ser un mensaje muy adecuado para lo que estamos viviendo ahora. Usted me comentaba que había una importancia del mensaje que tenían todos estos libros de los profetas menores, pero ¿de qué trata el mensaje del libro de Sofonías? ¿Cuál es la importancia que podemos rescatar de él? Bueno, el libro de Sofonías ocurre, el mensaje que Sofonías trae en una época, dijéramos, en cierta forma similar a la que estamos viviendo hoy. Antes, el Sofonías trae la profecía en los días del rey Josías, en los primeros años de su reinado, y Josías había comenzado a reinar después de Manasés y de Amón, que reyes que habían sido de los más malos en Judá. Entonces la idolatría había llenado, dijéramos, toda la nación, ¿verdad?, de Judá, y Sofonías vino fue un mensaje de exhortación, y que Dios usó para que Josías iniciara un proceso de reforma espiritual. Y eso es lo que necesitamos realmente en estos tiempos que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Y vemos la ira de Dios, por eso le hemos puesto la severidad, ¿verdad?, de Dios y la bondad de Dios. Y estamos viendo la severidad de Dios en estos días en el mundo con la pandemia. Imagínate todo lo que estamos viviendo, pues. Entonces necesitamos ver realmente de que todo esto es producto de la idolatría que hay en medio, en primer lugar, de la misma iglesia y en el mundo en general, ¿verdad? Entonces creo que va a ser un mensaje muy apropiado para nosotros. Esta noche seguramente vamos a estar viendo lo que es la introducción del libro, sí, pero en sí, ¿qué mensaje principal podemos extraer de una introducción que cualquiera pudiera pensar que solo es una introducción? No es importante, ¿verdad? Pero, ¿qué podemos extraer, pastor, de este mensaje? Bueno, realmente es muy importante la introducción porque nos va a dar el contexto, ¿verdad?, de lo que estaba pasando cuando Sofonías trae su mensaje, ¿verdad?, cómo estaba la nación de Judá, y sobre todo vamos a en esta introducción ver de que hubo una reforma espiritual en los días de Josías que fue impulsada por el mensaje de Sofonías, ¿verdad? Y eso es muy importante, sí, porque realmente eso es lo que necesitamos hoy, ¿verdad? Necesitamos una reforma espiritual en la iglesia, y creo que este tiempo es un tiempo propicio para eso, pero tiene que haber una acción de la palabra de Dios, como vamos a ver, muy directa en el corazón primero del liderazgo y en todo el pueblo, en toda la gente, ¿verdad? Así que yo soy el primero que estoy realmente muy expectante de lo que el Señor nos va a estar ministrando, y pues yo quisiera pedirte que oraras, que el Señor pues realmente nos dé un tiempo especial en la palabra, y que no sea un estudio más, sino que realmente como lo hizo en la vida del rey Josías, que así la palabra haga un efecto en nuestros corazones y haya una reforma,
una restauración espiritual en medio del pueblo de Dios hoy día. Qué bueno entonces y qué precioso lo que el pastor nos mencionaba, que este libro, que este estudio pueda ser de desafío para nuestros corazones. Y como nos mencionaba él, que nosotros podamos tener un volver a la palabra, que podamos permitirle a la palabra obrar en estos días. ¿Qué tal si oramos entonces y de esta forma vamos a comenzar con este estudio? Pongamos en las manos del Señor. Oremos juntos. Señor, esta noche, Señor Jesús, queremos abrir nuestro corazón, queremos ensanchar las tiendas de nuestro corazón para que tu palabra penetre hasta lo más profundo, Señor, y pueda separar, que pueda dividir, mi Dios amado. Y tal como hizo tu misma palabra en la vida de Josías, Señor, esa misma obra haga en nuestros corazones. Necesitamos, Señor, que tu palabra obre en cada uno de nosotros. Por eso te pedimos que esta noche tú abras nuestro entendimiento y que podamos recibir tu palabra y aceptarla tal como es, Señor. Gracias por Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Qué privilegio poder compartir este estudio en nuestra serie que hemos llevado ya por varios meses, ya más de un año. Hemos venido viendo esta serie de los profetas menores, que realmente son libros que a veces poco leemos o poco hemos leído y menos los hemos estudiado, ¿no es cierto? Y por eso creo que es importante que podamos ver el mensaje de los profetas menores, que son muy pertinentes para el tiempo que estamos viviendo, para la época que estamos pasando en estos tiempos. Y parte de esa serie vamos a iniciar con el estudio de Sofonías, uno de estos 12 profetas menores, que se llaman así menores no porque tengan menos importancia, sino por el tamaño de su profecía. Tenemos los profetas mayores y los profetas menores, 12 de ellos. Y vamos a iniciar este estudio, y quiero que abran sus Biblias y se puedan familiarizar con el libro de Sofonías. Son 3 capítulos que vamos a estar viendo, y vamos a titular este libro con el tema La severidad y la bondad de Dios. La severidad y la bondad de Dios. Vamos a ver este contraste en Dios, esta mezcla perfecta, dijéramos, en la persona de Dios, en su carácter. Vamos a ver los atributos, estas cualidades que vemos en la persona de Dios a través del estudio de Sofonías. Recordando que Dios usó a los profetas para amonestar a su pueblo. Normalmente el objetivo de los profetas era amonestar. No era tanto predecir lo que iba a pasar en el futuro, sino era amonestar, era exhortar a la nación de Israel, al pueblo de Dios, para que ellos pudieran volverse a Dios y caminar con Dios y andar en los mandamientos de su Dios. Ese fue el objetivo principal de los profetas al traer su profecía. El libro de Reyes, el segundo libro de Reyes, en el capítulo 17, versículo 13, nos dice que Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas, dice, y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. En esta época de la historia de Israel, ellos tenían a su disposición especialmente la ley, la Torá, la ley de Dios, los primeros 5 libros de la Biblia, y tenían la historia de los reyes anteriores al momento en que la profecía, la predicación de la palabra era traída por estos profetas.
porque los profetas siempre hicieron énfasis en la autoridad de Dios, en la soberanía divina, por lo que llamaron siempre a la nación a poner su confianza, su esperanza solamente en Dios. Ese era el objetivo. La profecía de Sofonías presenta una denuncia, como los demás profetas, una denuncia clara del pecado y una advertencia del juicio inminente de Dios sobre Judá. Pero al mismo tiempo este libro nos presenta la bondad misericordiosa del Señor para aquellos que le buscan de corazón, para aquellos que se vuelven a Él. Y vemos este contraste aquí en el libro de Sofonías. Por ejemplo, en el capítulo 1, en el versículo 2, Sofonías dice: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Es una declaración terrible, es una declaración severa, dijéramos. Voy a destruir todas las cosas, dice Sofonías, en el nombre del Señor. Pero al final del libro, en el capítulo 3, en el versículo 17, Sofonías dice: Jehová está en medio de ti, dice, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, dice, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¡Qué contraste! Por un lado esa severidad de Dios, pero por otro lado esa bondad de Dios, esa misericordia de Dios. Por un lado, Sofonías nos presenta y nos trae delante del terror, dijéramos, del juicio de Dios. Pero por otro lado vemos la ternura de la bondad, del amor del Señor. El terror de la severidad, pero la ternura del amor, de la bondad de nuestro Dios. Y entonces por eso le llamamos y titulamos a este estudio de este libro: la severidad y la bondad de Dios, de nuestro Señor. Y este estudio está marcado por este contraste, dijéramos, entre estos dos extremos, aunque en Dios está completamente balanceada la severidad, como está completamente balanceada la bondad de nuestro Dios. Qué Dios más grande, más precioso, más excelso el que tenemos. Jehová, el Dios de Israel, el Dios de la iglesia, el Dios nuestro Dios, el Señor y Padre del Señor Jesucristo, nuestro Dios, Jehová, como le nombra el Antiguo Testamento. Ahora quiero que pensemos en primer lugar acerca del autor y de la fecha en que ocurre esta profecía. Hablemos un poquito del autor. Sofonías significa Jehová esconde. Ese es el significado literal del nombre de Sofonías. Y en el versículo 1 del libro tenemos una descripción, dijéramos, de la genealogía de Sofonías, y nos da el tiempo exacto, muy preciso, de cuando Sofonías trae su profecía, su predicación. Leamos el versículo 1 del capítulo 1 entonces, y dice: palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en día, dice, de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Esta es la época, el momento, dice, el reinado de Josías sobre Judá, el reino del sur, el reino de Judá. Y nos da el padre, el abuelo, el tatarabuelo de Sofonías, y nos lleva hasta Ezequías. Sofonías es un descendiente de Ezequías, dice el versículo 1. Ezequías fue su tatarabuelo, y Ezequías fue rey en Israel. Y encontramos en la genealogía de Sofonías
algo muy característico, único, muy especial en este profeta, y es que es el único profeta que encontramos en la Biblia que tiene, dijéramos, una genealogía real, sangre real. Él era nieto, tataranieto del rey Ezequías. O sea que Sofonías viene del mismo árbol genealógico del rey Josías, que estaba reinando en Judá en ese momento, cuando él trae su profecía. Es exactamente, dijéramos, viene a ser como un primo o como un sobrino de Josías, el rey Josías, y tenemos esa característica especial. El rey Ezequías reinó en Judá del año 715 al 686 antes de Cristo. Quiero que vamos a estar viendo esta gráfica, podemos verla aquí, esta gráfica, la serie, como los reyes que hubieron antes de Josías, y desde el tatarabuelo del profeta Ezequías, desde el año 715 al 686 que reinó Ezequías. Entonces, la genealogía de Sofonías seguramente le permitió a él, dijéramos, tener acceso a información privilegiada, tener acceso al palacio, a la corte real, tener acceso a la, dijéramos, a la clase gobernante. Y esto es algo muy peculiar, dijéramos, en la vida de este profeta. Y esto le permitió su relación familiar, seguramente le permitió traer su mensaje a la misma corte real. Él tenía acceso, le facilitó el llegar a la clase gobernante, al mismo rey, a su tío, a su primo Josías. Su mensaje vino directamente en el periodo, como vemos en la gráfica, de Josías, que reinó en Judá del 640 al 609 antes de Cristo. Vea la gráfica, quiero que veamos la gráfica, cómo reinó Ezequías, luego reinó Manasés, Amón, que tuvo por un periodo corto, 2 años dijéramos, y luego vino el reinado de Josías. Tenemos un reinado largo en Manasés, casi 50 años, porque él comenzó en los días finales de su padre Ezequías. Acuérdese, Ezequías, la Biblia nos dice que fue un rey bueno, tuvo sus problemas, pero fue un rey que el libro de Crónicas de los Reyes dice que fue un rey bueno sobre Judá. Pero luego tenemos este periodo de reinado de Manasés largo, casi 50 años, que la Biblia nos dice que Manasés fue un hombre malo, un hombre perverso, fue un mal rey sobre Judá, y duró todo este tiempo. Fue un periodo de gran impiedad y de apostasía bajo el reinado de Manasés, y luego bajo el reinado de su hijo Amón, nada más que fue brevemente. Así, dijéramos, entramos al periodo del reinado de Josías, cuando trae Sofonías su mensaje. Es importante que nos ubiquemos, ¿verdad?, en la parte histórica, en qué momento, y podamos entonces entender mejor por qué Sofonías habló de lo que habló y por qué lo dijo de la manera que lo dijo. Y de esa forma poderlo aplicar, traerlo a nuestros días y aplicarlo a nuestras vidas, para que podamos recibir el mensaje que Dios nos quiere dar. Josías, el fin del reinado de Amón fue, dijéramos, un poco dramático, de tal manera que cuando Josías comienza a reinar, ¿verdad?, él recibe el trono por la genealogía, por ser el heredero al trono. El libro de Crónicas, quiero que veamos en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 34, versículo 3, que Josías dice comenzó a reinar a los 8 años de vida.
Y dice que a los 8 años de su reinado, o sea, cuando él tenía 16 años, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, al Dios de sus padres, al Dios de Ezequías, de su tatarabuelo, al Dios de David, dice. Y a los 12 años de su reinado, o sea, cuando él tenía 20 años, porque él comenzó a reinar a los 8 años de edad, a los 12 años de su reinado, dice, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de sus lugares altos, de imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. O sea, Josías comenzó a quitar todos los ídolos, toda la idolatría que había en la nación, todas las estatuas y todas las imágenes y todo lo que se había fabricado y se había desarrollado durante el reinado de su abuelo Manasés, que había, dijéramos, llenado de idolatría la nación, había llenado de idolatría Jerusalén, y la nación entera, dice, estaba llena de imágenes de acera, de esculturas, de imágenes fundidas, o sea, imágenes metálicas, y habían muchos lugares altos, o sea, lugares de culto a otros dioses. Había una idolatría tremenda cuando Josías comenzó a reinar. Entonces, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 22, si me acompañan, vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 3, nos amplía un poco cómo Josías se fue desarrollando. Acuérdese que Sofonías trae su profecía en los días de Josías. Y dice, segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 3, que a los 18 años del rey Josías, o sea, cuando él tenía 24 años o 26 años, dice que envió el rey a Safán, hijo de Azalías, hijo de Mesulán, escriba a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley, en el versículo 8, en la casa de Jehová. Y Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. O sea que si vemos en la cronología, en el desarrollo, dijéramos, de este rey Josías, usted puede verlo aquí en la imagen. Cuando él tenía 16 años, después de 8 años, comienza a reinar siendo un niño. Normalmente cuando comenzaban a reinar a esas edades, estaban bajo el cuidado de personas adultas. Pero ya dice que a los 16 años Josías comienza a buscar al Señor. Qué lindo, ¿verdad? A un muchacho de 16 años que comienza a buscar, dice, al Dios de su padre, de su abuelo David, al Dios de David, su tatarabuelo. Y 4 años después de comenzar a buscar a Dios, dice que comenzó a limpiar de los ídolos, de la idolatría que estaba saturada la nación de Judá. Y unos años después, a los 26 años de edad, 6 años después de haber comenzado, dijéramos, esas reformas en la nación, la casa, como usted puede leer en el pasaje, si lee el pasaje más despacio, más completo, va a encontrar que Josías había ordenado que se reparara el templo, que se hicieran trabajos de reparación, de limpieza y reparación en el templo, para que se volviera a restaurar el culto a Dios en el templo en Jerusalén. Y cuando el escriba Safán va a cumplir las órdenes que el rey había mandado por el sumo sacerdote Hilcías, ocurre un hecho extraordinario, dijéramos. Safán encuentra el libro de la ley de Moisés. ¿Se puede imaginar qué estaban viviendo en esa nación? Esos rollos de la ley estaban ahí empolvados, llenos de telarañas seguramente. Años y años habían sido prácticamente sepultados en el templo en Jerusalén.
habían sido olvidados por el rey Manasés. Manasés le había dado la espalda a Dios, le había dado la espalda a la palabra de Dios. Y por eso la nación se había llenado de idolatría. Y cuando ellos encuentran los rollos y lo leen, el escriba es impactado, Safán es impactado. Y dice, y sigue el relato en el libro de Reyes, que Safán viene y le trae el libro de la ley a Josías. Y cuando Josías le es leída la palabra de Dios, la ley de Dios, dice que eso hace un gran impacto en la vida de Josías. Lo impacta de tal manera que dice que él se rasga los vestidos, rompe su vestido real. Y entonces esto trae un gran cambio, esto refuerza ya la reforma que Josías había comenzado desde 6 años antes. Esto trae una reforma más fuerte y más profunda cuando se descubre la palabra de Dios. ¡Qué lindo! Lo más probable es que Sofonías comenzó a predicar, como vemos en la misma gráfica, comenzó a predicar en los primeros años de Josías, antes que estas cosas pasaran. Usted puede ver cómo Josías fue profundizando, dijéramos, su búsqueda y su práctica de su vida espiritual, y cómo esto trajo un impacto en la nación. Pero seguramente ya, dijéramos, Sofonías había venido trayendo su profecía antes de que estas cosas ocurrieran. Desde que Josías comenzó a reinar, desde sus primeros años, Sofonías comenzó a traer la palabra de Dios. Él comenzó a anunciar el día de Jehová y comenzó a anunciar los juicios de Dios. Sofonías comenzó a predicar lo que la ley de Moisés decía, las amenazas que habían para la nación en la ley de Moisés, por cuanto ellos se habían apartado de Dios, le habían dado la espalda a Dios, a la palabra de Dios, habían olvidado la ley de Dios y se habían entregado a la idolatría, porque eso es lo que pasa cuando dejamos la palabra de Dios. Cuando las personas, cuando la iglesia deja la palabra de Dios, cuando nuestras vidas dejan la palabra de Dios, el único camino que nos queda y que vamos a tomar es el camino de la idolatría. Y la idolatría trae el juicio de Dios. Y Sofonías había estado anunciando esto, como vamos a estar viendo en su profecía. Porque su profecía, dijéramos, precedió, ¿verdad?, la gran reforma espiritual en Judá bajo el rey Josías. Ese es el contexto que estamos viendo. El contexto es de toda esta reforma que Josías inició, pero todo esto comenzó y fue motivado por la profecía, por la predicación del profeta Sofonías. ¡Qué hermoso! Eso es lo que queremos ver hoy día. Que la palabra de Dios pueda hacer este efecto en los corazones, en la iglesia, en nuestra ciudad, en nuestra nación, en el mundo entero. Que podamos ver tiempos de reavivamiento, tiempos de volvernos a Dios de todo corazón. Y eso solo ocurre cuando la palabra de Dios impacta el corazón de las personas. Las reformas espirituales siempre son impulsadas y tienen que ver, uno, con la predicación de la palabra de Dios, y número 2, por el impacto que la palabra de Dios hace en los corazones. El libro de la ley también fue leída al rey y fue leída al pueblo. En 2 de Reyes 22:10 vemos cuando la ley es leída al rey. Como ya dijimos, Josías entendió por la ley de Dios, al leer la ley de Dios, que las palabras que Sofonías había estado hablando eran verdad, que la ira de Dios y el juicio de Dios era inminente sobre ellos. Josías seguramente entendió esto al leer la ley de Dios. Entonces,
Esto marcó su corazón. Una de las cosas que marcan claramente un corazón rebelde es la indiferencia a todo tipo de advertencia, el negarse a acatar la autoridad y todo tipo de amonestación y limitación. Eso caracteriza a un corazón rebelde. Es indiferente a la ley y a los mandamientos de Dios. Esto es lo que estamos viviendo hoy día en el mundo. Lo vemos con claridad en estos días de pandemia. La gente se resiste a todo tipo de restricción bajo el pretexto de la democracia, bajo el pretexto de las libertades individuales, pero es la rebeldía del corazón. Miren lo que ha estado pasando en los Estados Unidos. Se ha ocupado de excusas el asesinato, porque fue un asesinato, fue un acto vil de ese policía que asesinó a este hombre de tez morena, pero eso solo se ha tomado de excusa para el anarquismo, para el desorden, para echar por tierra la autoridad, para atacar a la policía, etcétera, etcétera. Y aquí mismo en nuestro país vemos la gente no hace caso. La gente es desobediente, descuidada, no sigue las instrucciones y no quiere ningún tipo de restricción ni de limitación. La gente dice: quiero vivir. Los jóvenes salen, vemos en los Estados Unidos jóvenes y gente en las playas sin ningún tipo de protección y cómo el contagio que trae todo esto. Pero el fondo de todas estas cosas es la rebeldía del corazón, la necedad, como dice el proverbio, que está ligada en el corazón del muchacho, pero también de nosotros los adultos, que nos rebelamos a la autoridad, queremos ser libertinos, queremos hacer lo que a nosotros nos da la gana, como decimos. Y ese es el gran problema que estaba pasando en Judá. Y Josías entendió que lo que Sofonías había estado enseñando y predicando y trayendo la palabra era verdad. La ley de Moisés le iluminó el corazón y también la ley fue leída al pueblo. Dice que, segundo de Reyes 23:2, dice que subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, dice, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, dice, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Se reunió el pueblo, se reunió la gente. Las familias trajeron a los niños pequeños, a los grandes, y todos se reunieron delante del libro de la ley, delante de la palabra de Dios, para que comprendieran lo que les iba a ocurrir, lo que iba a pasar. Entonces, las reformas espirituales siempre son caracterizadas por dos cosas: por un interés renovado en la palabra de Dios, en las sagradas escrituras, y un interés renovado en la casa de Dios, en la iglesia. La indiferencia por la iglesia, la indiferencia por el culto de Dios, por la indiferencia por el servicio a Dios, la indiferencia por el pueblo de Dios, por la iglesia de Dios, y la indiferencia en la palabra de Dios. Todas estas cosas caracterizan cuando nos hemos apartado de Dios. Pero cuando comienza a haber un interés renovado, como vemos aquí, en la palabra de Dios, en la casa de Dios, en las cosas de Dios, entonces hay un reavivamiento. Y lo otro que caracteriza las reformas espirituales son la conversión de las personas. Usted puede leer la historia y dice que ellos, Josías, como parte de esa reforma, comenzaron a destruir las cosas que habían edificado sus antepasados, las imágenes, las estatuas, los lugares altos, todas estas cosas, toda la idolatría que habían edificado sus antepasados en todo el reinado de Manasés. Josías comenzó a destruir eso, porque eso es lo que pasa
cuando una persona se convierte a Dios por la palabra de Dios, tiene un interés por las cosas de Dios, un interés por la iglesia de Dios, pero tiene también una conversión que se muestra en que comienza a destruir las cosas pasadas. Eso pasó en Éfeso, por ejemplo. ¿Se recuerdan allá en el libro de los Hechos cuando Pablo lleva la palabra a Éfeso y la gente se convierte en Éfeso? Comenzaron a destruir, por eso hubo un tumulto ahí, porque los que se beneficiaban del comercio de las estatuillas a Diana se enojaron y ellos deshicieron todo esto. ¿Se recuerdan que dice el libro de los Hechos que se reunió la gente en Éfeso y trajeron los libros de magia y todas estas cosas que ellos practicaban y en las que creían? Y dice que era gran cantidad de dinero que en libros y en cosas, y las quemaron. Hicieron una fogata, porque la conversión se caracteriza por destruir la idolatría, por destruir aquellas cosas que antes nos gustaban y en las que confiábamos. Como dice la Escritura, dice que cuando nos convertimos, le dijo Pablo a los tesalonicenses, porque ustedes, dice, se convirtieron de los ídolos mudos para servir al Dios vivo. Y eso vemos aquí. Ellos destruyeron todas las cuestiones de su idolatría. Se convirtieron a Dios para servir a Dios, para servir en la casa de Dios, para servir al Dios de sus padres. El mensaje de Sofonías del día del Señor, que encontramos en todo el libro de Sofonías, les advirtió a ellos que los días finales estaban cerca. Y el mensaje de Sofonías también fue reforzado por la condición política que estaban viviendo. Asiria, Nínive, la capital de Asiria, el reino de Asiria, que había sido el reino mundial, dijéramos, hasta ese momento. Asiria, que había llevado cautivo al reino del norte, a Israel, a las 10 tribus, y los había destruido prácticamente a Israel. Estaban decayendo bajo la mano de Babilonia. Babilonia era el nuevo imperio que se estaba levantando bajo el ejército que estaba bajo las órdenes de Nabucodonosor. Entonces todas estas condiciones políticas reforzaron el mensaje de Sofonías. Entonces, al ver la ley de Dios, al leer la ley de Dios el rey, y al leer la ley de Dios el pueblo y toda la gente fueron impactados. ¡Qué hermoso! Entonces hubo un cambio, hubo una renovación, hubo una transformación, una renovación espiritual. Entonces el profeta exhortó al pueblo a buscar al Señor y ofreciéndolo como un refugio ante el juicio venidero en el capítulo 2, versículo 3. Y Sofonías proclama la promesa de la salvación para el remanente fiel. El mensaje de Sofonías señala la severidad de Dios en los juicios de Dios y cómo su juicio va a venir para castigar la idolatría. Pero por otro lado, señala la gran salvación que trae el Señor. La salvación para aquel remanente fiel, para aquellos que le buscan de corazón. Entonces, estas promesas seguramente motivaron a Josías y lo impulsaron y lo fortalecieron para permanecer, para continuar las reformas que Josías había comenzado. En Segunda de Reyes, en el capítulo 22, versículo 20, dice: por tanto, aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Esta fueron la promesa que recibió Josías.
de cómo el Señor iba a detener el juicio. Y eso es lo que vemos en la historia. Durante el reinado de Josías, el juicio de Dios se detuvo. El juicio de Dios no continuó. Después de Josías, vemos que vino finalmente el juicio del Señor. Pero Dios fue misericordioso. Dios fue bondadoso con Josías. Dios detuvo su juicio, como dice aquí el segundo libro de Reyes 22:20. Le dijo el Señor: no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Josías no vio el mal que vino sobre la nación años después. Dios detuvo su juicio. Por eso quiero concluir esta introducción. Quiero terminar esta introducción del libro de Sofonías con esta conclusión leyendo el libro en la carta de Santiago en el capítulo 5. Esta frase que Santiago habla acerca de Job, que me parece muy oportuna para lo que estamos viendo aquí. Dice Santiago 5, versículo 11. Dice: ya habéis visto, dice, el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago está hablando de Job, de cómo Dios fue, a pesar de lo que Job sufrió, de los padecimientos que vinieron sobre Job, sobre su familia, sobre sus cosas, cómo vemos la misericordia y la compasión de Dios en la vida de Job, cómo le restauró, cómo le devolvió multiplicado 7 veces todo lo que Job había perdido. Y vemos la misericordia y la compasión de Dios sobre la vida de Job. Pues eso es lo mismo que vemos en los días de Josías. Y todo comenzó por la profecía, por la predicación del profeta Sofonías que vamos a estudiar en esta serie. Todo comenzó porque Sofonías señaló la severidad de Dios, pero señaló también la bondad de Dios. Eso necesitamos comprender en los días que enfrentamos. Usted y yo, la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia, necesitamos comprender la severidad de Dios. La estamos viendo. Eso dice las Escrituras. Romanos 1:20 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se está revelando continuamente, pero también la bondad de Dios se está revelando continuamente cuando vemos salir el sol, cuando la lluvia viene sobre la tierra y cuando vemos la misericordia de Dios aún en medio de estos tiempos de pandemia que estamos viviendo. Estamos viendo la ira de Dios, el juicio de Dios, pero también Dios quiere que veamos su bondad. Pero la bondad de Dios, como estamos viendo aquí en este libro, en la vida de Josías, es para aquellos que le buscan de corazón. Su ira, su severidad fue detenida en los días de Josías por esos años y para mostrar su bondad sobre aquellos que le temen y le buscan de corazón. Josías buscó a Dios. El pueblo buscó a Dios bajo Josías y Dios trajo y mostró su bondad, detuvo su juicio, detuvo su severidad. Aquí encontramos en este libro tanto el terror de su severidad, así como la ternura de su bondad. Esa bondad tierna de nuestro Dios. Por eso, con toda reverencia, debemos afirmar que ambas cosas están perfectamente unidas en la persona de nuestro Dios y pueden ser corroboradas también por lo que el mismo Señor Jesús enseñó. En las palabras del Señor Jesucristo
vemos esta severidad de Dios y vemos esta bondad de Dios. Por ejemplo, en Mateo 11:28 Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Estás cansado? ¿Estás trabajado? ¿Estás aturdido? ¿Estás agobiado por tus cargas? Ven a mí, dice, yo te voy a hacer descansar. Esa es la bondad, es la ternura del amor de Dios. Pero Jesús, por otro lado, dijo: serpientes, dijo, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? En las mismas palabras de Jesús, en los mismos labios de Jesús, vemos la bondad de Dios y vemos la severidad de Dios. Eso tenemos en el libro de Sofonías. Tenemos este contraste claro entre la severidad y la bondad, entre el terror del juicio y la ternura de la bondad de Dios. ¿Qué queremos? ¿Qué quiere usted? ¿Queremos seguir en nuestros caminos, alejados de Dios, indiferente al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, a las cosas de Dios, siguiendo en nuestros propios caminos, sin someternos bajo la ley de Dios, bajo los mandamientos de Dios, bajo el mandato de Dios? ¿O queremos realmente, como lo vemos aquí en estos días de Sofonías, volvernos a Dios? Creo que la palabra de Dios no ha hecho falta. Dios nos ha estado trayendo su palabra porque Él quiere mostrarnos su bondad, su ternura, su amor. Él quiere que saboreemos su ternura, su bondad para aquellos que le buscan de corazón. Él detuvo su juicio en los días de Josías. Y en los días de Josías hubo esta reforma espiritual preciosa. Esta reforma espiritual que trajo la bondad de Dios manifiesta en medio de ellos. Yo creo honestamente que Dios quiere hacer eso en estos días. Pero necesitamos volvernos a Dios de corazón. Necesitamos volvernos a su palabra, someternos bajo su palabra y someternos bajo su instrucción y seguirlo a Él, para que podamos ver y poder recibir, como dice el libro de los Hechos, como dijo el apóstol Pedro, que vengan del Señor tiempos, de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Que por la gracia de Dios el Señor haga eso en medio de nosotros en estos días que vivimos. Que el Señor nos ayude, que el Señor les bendiga. Qué lindo este mensaje. Qué bueno es el Señor que nos concede escudriñar su palabra. Yo confío en Dios y espero que usted haya sido desafiado como ha sido mi vida. Y que nos mantengamos persistentes y que continuemos en este estudio precioso que el Señor nos está dando. Quiero invitarlo entonces a que pueda acceder a la plataforma Right Now Media, porque ahí se van a encontrar todos los materiales de todo este estudio que vamos a estar realizando. Usted puede encontrar el video, puede repasarlo ahí, puede encontrar el bosquejo escrito de esta palabra y también una infografía que nos presenta, digamos, de forma gráfica todos los puntos que hemos tratado en todo este tema. Así es que lo invito a que pueda acceder a la plataforma y si aún no tiene usuario de ella, contáctenos para poder hacerle parte y que usted pueda tener el acceso a esta. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo miércoles. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son
cada mañana nuevas son, cada mañana y por siempre su fidelidad. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos a Dios. Levantemos nuestras manos a Dios de los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos a Dios. Levantemos nuestras manos a Dios de los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios.